Comienza Marcos 1:16, después del anuncio del reino. Jesús, bordeando el mar de Galilea, se encontró con. Va de camino, Jesús va de camino, se los encuentra. No podemos decir que Jesús no enseñó, claro, pero lo primero es el encuentro. Volvemos al Evangelio de San Juan. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Cuando ellos le dicen, Maestro, ¿dónde vives? Entonces Jesús les dice, vengan y vean. Vengan y vean, vengan y vean. Es lo mismo que yo creo le dice un joven a otro cuando alguno le dice, uy, parce, yo quiero fumar, parce, yo quiero manejar un arma, parce, yo quiero robar. Venga, venga, hágale, ¿no? Es como dicen, hágale, ¿no? Siga. ¿Qué es ver en el Evangelio de San Juan? Ver en el Evangelio de San Juan es la capacidad de reconocer. O sea, es otra mirada distinta. Vengan y vean ese encuentro, esa experiencia. Yo no sé si será muy complicado con los muchachos de confirmación, por ejemplo, poder preparar en la comunidad y en la parroquia una experiencia de servicio directo. Venga y vea, o sea, servidor, usted con la confirmación está mostrando cómo se es cristiano. Es un encuentro. Ahora, yo sé que a un párroco esto lo puede sacudir y decir, bueno, pero ¿yo qué voy a inventar ahora? Escasamente los puedo reunir y, bueno, ponerles por lo menos un video y entregar algún material. Está bien, yo reconozco la dificultad, pero miren que hay un reto, hay un reto. La misión continental ya no es esperar a la gente en la casa, es salir. ¿Qué más son los ojos en el Evangelio de San Juan? La puerta del corazón. Los ojos son para mirar lo que se aman. Y miren este otro elemento tan bonito del Evangelio. Los discípulos fueron, vieron, pero allí en ese momento, en el capítulo 1, no se nos dice que vieron. No se nos dice que vieron. ¿Por qué? Porque la respuesta está en todo el Evangelio. Lo que vieron, lo que experimentaron esa tarde, incluso guardan en la memoria la hora del encuentro. Era la hora 10:00, o sea, a las 4 de la tarde. Qué importante que en una preparación al sacramento de la Eucaristía, al bautismo, al sacramento de la confirmación, pudieran las personas recordar ese momento del encuentro o el que hayan tenido en otro lugar. He encontrado personas que lo dicen pues de modo de chiste, pero también lo hacen realidad. No celebran, bueno, ya diríamos, podríamos criticar eso, no celebran el día en el cual nacieron, sino el día en que fueron bautizados. O celebran los dos, pues para que le hagan dos fiestas, pero le hacen fuerza al del bautismo, ¿no? Qué llamativo. No digo que tengamos que volver allá, simplemente digo que ese hecho debe llamar mucho la atención. Entonces, cuando se encontraron, y el texto no nos describe qué vieron, porque la respuesta es todo el Evangelio, se insiste que estuvieron en la morada de Jesús, que Jesús fue la casa para ellos, Jesús fue el hogar para ellos. Vuelvo a San Marcos 3:13. Los llamó para que estuvieran con él, para que se contagiaran de él. Incluso podríamos decir algo más. En el Evangelio Jesús se junta con malas compañías, publicanos, pecadores, enfermos, impuros, pero no se le pegan los vicios de estos que eran considerados impuros, sino que él los contagia de otra experiencia. Y miren otra dinámica del encuentro, que se sueña uno para una misión continental y para una experiencia de pequeños grupos y comunidades. Ese mismo día del encuentro se multiplican los encuentros. Andrés se encuentra a su hermano, y según el Evangelio de San Juan, quien llevó a Simón, antes de que le cambie el nombre, Pedro, quien llevó a Simón donde Jesús fue Andrés. El mismo día, o sea, los encuentros se multiplican. Y ambos se encuentran con el Cristo, es decir, con el que le da sentido a la vida humana, incluso en la dimensión que esperaban en el siglo I, un Mesías que fuera libertador y que lo sacara del yugo romano. Una dinámica del encuentro pues es la capacidad de fascinar, de contagiar, atraer, y los testimonios crecen. Pablo VI que nos dijo, jóvenes apóstoles de los jóvenes, ese es el secreto de la pastoral juvenil, jóvenes apóstoles de los jóvenes. Jóvenes apóstoles de los jóvenes, jóvenes fascinados, contagiados, atraídos, enamorados, y son capaces y se vuelve más creíble para cualquier actividad pastoral vocacional, formación de grupos, para experiencias de comunidad, se vuelve más creíble el testimonio de jóvenes que le hablan a los jóvenes. Cuando nosotros los viejitos les hablamos a los jóvenes,
pues ellos de pronto les llama la atención y lo que se trata es, bueno, ese man tiene la experiencia acumulada, ¿no? Los años acumulados, pero es más creíble, en verdad, el testimonio de un joven. Jóvenes que son testigos de los jóvenes, que son ante los jóvenes, que son capaces de atraer y llamar a los jóvenes. Recuerdo aquí la homilía del Papa Benedicto en Aparecida, la homilía de la Eucaristía, ese domingo, creo que del mes de mayo, como a las 9 de la mañana, dijo: hoy el cristianismo no se impone por proselitismo. Hoy el cristianismo no se impone por proselitismo, sino por atracción. Y vuelvo a los ejemplos de ahora. ¿Cómo se contagia el jugar fútbol, o el jugar tenis, o el jugar baloncesto? ¿Cómo se contagia incluso para experiencias tan negativas como manejos de armas, consumos, robos? ¿Cómo se contagia? ¿Cómo se atrae? ¿No? Entonces, ese es el Evangelio de San Juan. Habría muchos otros elementos, pero por ahora insisto solamente en eso. Es un encuentro atrayente, un encuentro fascinante, un encuentro que contagia. Vamos ahora a mirar a Pablo. ¿Por qué? Lo repito, porque Pablo es el primer escritor del Nuevo Testamento. ¿A Pablo qué le pasó? Aquí abandonemos un poquito el relato de Hechos de los Apóstoles, porque Hechos de los Apóstoles no lo escribió Pablo, sino que lo escribió una comunidad, probablemente la comunidad de Lucas y Lucas, para hablar de Pablo. Y eso lo podríamos leer y estudiar en otro momento. Dejemos hablar al propio apóstol en Gálatas y en Filipenses. Aquí estamos en Gálatas. Si uno le pregunta a Pablo, ¿a usted qué fue lo que le pasó en Damasco? Y dice: yo viví en mi cuerpo el apocalipsis de Jesucristo. El Evangelio es apocalipsis de Jesucristo en mí. Apocalipsis, ¿qué significa la palabra apocalipsis? Revelación. O sea, es la revelación de Jesucristo en Pablo. Y lo dice ahí más adelantico en el versículo 15 y 16. Me llamó por su gracia desde el seno materno e hizo apocalipsis en mí. Mire una diferencia con Hechos de los Apóstoles. En Hechos de los Apóstoles, Pablo aparece como un convertido que tuvo una visión en Damasco. En Gálatas, Pablo aparece como alguien que tiene una vocación. Eso que me llamó desde el seno materno nos recuerda a Isaías 49:1 o a Jeremías 1:5 y 6. O sea, él se siente un profeta llamado desde el seno materno. Hizo o tuvo a bien revelar en mí a su Hijo. O sea, Pablo experimentaba que él era una revelación del resucitado. Y lo dice en Gálatas 2:20, una frase que nosotros conocemos muy pero muy bien. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y entonces él añade algo. Me amó, y ahí se utiliza el verbo agapao, ágape, la entrega bondadosa, generosa, que no espera nada a cambio, la entrega que se da sin esperar recompensa. El amor de ágape es un amor más efectivo que afectivo. Si está lo afectivo es bienvenido, pero es sobre todo efectivo. Me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué más prueba necesitaba? O sea, fue encuentro, fue experiencia, fue una experiencia, no fue un documento. Ananías no le entregó el plan de catequesis, ni le entregó: Pablo, prepárese con este manual para el bautismo. Claro que hizo la preparación, de acuerdo, pero digo, parte de una experiencia. ¿Qué transformó a Pablo en Damasco? La manera como vivían y morían los cristianos. Entonces, era una experiencia, el punto de partida fue una experiencia. Del encuentro pasemos al querigma. ¿Qué es el querigma? Y me disculpan, yo no vine a criticar, por favor, pero me parece que sobre el querigma hay que hacer una precisión desde la palabra de Dios. Ya después podría yo recibir iluminaciones desde la teología, desde los documentos eclesiales, desde el catecismo, desde el magisterio de los papas, etcétera. Pero como la palabra de Dios es la primera fuente, no la única, pero sí la primera, y pidieron que hoy fuera desde la palabra, yo sí quiero remarcar este punto, porque me parece que reorienta muy bien esto de la categoría encuentro, de la categoría experiencia, de un punto de partida existencial. El querigma no se agota ni en palabras ni en discursos. Miren, la descripción más antigua de querigma, nosotros la tenemos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, los versículos del 1 al 5. Y miren las frases que tiene Pablo. Dice:
mi palabra y mi querigma. Él utiliza, en las palabras griegas utiliza mi logos y mi querigma. Lamentablemente algunas Biblias traducen ahí así, mi palabra y mi predicación. Yo les pregunto, ¿qué entendemos nosotros cuando oímos la palabra predicación? De ordinario, ¿qué es la predicación? Un discurso, ¿sí o no? Y a ratos decimos, no, la predicación estuvo buena, pero un poquito larga. O sea, ¿qué fue lo que pasó? Un discurso. Y el texto griego no dice así, dice, mi palabra y mi querigma, miren pues esta frase, no es mía, es del texto, no fueron persuasivos discursos de sabiduría. Devuelvo la diapositiva. Mi palabra y mi querigma, y se lo está diciendo a griegos, a corintios que eran especialistas en los discursos. Mi palabra y mi querigma no fueron persuasivos discursos de sabiduría. No son discursos. Yo no estoy diciendo que no los tengamos que tener, claro, pero no es lo primero, no ocupan el primer lugar. No fui con el prestigio de la palabra. Lo dice allí mismo, 1 Corintios 2 del 1 al 5. Cuando yo fui de ustedes, no fui con el prestigio de la palabra. Y parece que Pablo a ratos tenía dificultad para hablar según algunos textos. Yo no digo que sea gago, después no van a decir que Hernán Cardona dijo que Pablo era gago. Y tenía alguna dificultad, pareciera. Dice, no fui con el prestigio de la palabra, no. ¿Qué supo él? Supe a Jesucristo y este crucificado. Y esta pregunta ya muchos me la han oído. ¿Cuál crucificado vieron los corintios? ¿A Jesús de Nazaret, el de Galilea? No, estaba muy lejos, había que atravesar el mar o hacer un recorrido en forma de C por toda la cuenca del Mediterráneo para ir desde Corinto hasta Palestina. Y cuando llegaran ya lo habían matado, de manera que perdían el viaje. ¿Qué supo? Jesucristo crucificado. ¿Dónde lo vieron? En Pablo. Y Pablo dice, me presenté ante ustedes, débil, tímido y tembloroso. ¿Qué significan esas palabras débil, tímido y tembloroso? O sea, me presenté como alguien que ya había tenido una experiencia de la divinidad. O sea, me presenté ante ustedes como alguien que había vivido una epifanía. Alguien que ha tenido contacto con la divinidad. ¿Qué supo Pablo en Corinto? Solo a Jesucristo crucificado, no supo más. No fui con persuasivos discursos, no. Mi palabra y mi predicación no fueron persuasivos discursos. Y hay antecitos en el versículo 1:17. Si lo traducimos literalmente, Pablo dice, Cristo me envió a ser evangelio, o sea, a ser testigo, no con palabras sabias, no con palabras sabias, para no vaciar de contenido la cruz de Cristo. Alguno que fuera más sutil nos diría, o sea que cuando se utilizan discursos sabios, corremos el riesgo de vaciar o desvirtuar la cruz de Cristo. Entonces, ¿cómo se presentó él? Él era la transparencia del crucificado resucitado. Volvamos a Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Cristo quien vive en mí. Entonces, ¿qué es el querigma? El Señor Jesús me hace transparencia de Él. Un crucificado resucitado. Es muy bonito el texto de Romanos 8:29-30 porque dice que el Espíritu Santo nos hace íconos o icono del Hijo para servir y edificar la comunidad. Ese es el querigma. Entonces, cuando en los textos eclesiales dice que el querigma es el primer anuncio, miren que estamos volviendo Evangelii Nunciandi, números 21 y 41. ¿Cuál es el primer anuncio? El testimonio pascual del evangelizador. O sea, el punto de partida es el encuentro, el punto de partida es una experiencia. Cuarto punto, el asunto de los sacramentos. Cuando el punto de partida es el encuentro, y cuando el querigma soy yo revolcado por el resucitado, y ya no vivo yo, sino es Cristo quien vive en mí, esa capacidad de entregarme como Jesús es la que celebran los sacramentos. Los sacramentos no son ritos, son la celebración de la vida del resucitado en nosotros. Y miren que literalmente no deberíamos hablar de plural sacramento, sino hablamos del sacramento que es nuestro Señor Jesucristo.
y manifestaciones y facetas de lo que es la persona de nuestro Señor Jesucristo es lo que llamamos el plural sacramentos. Pero los sacramentos en plural están pegados del sacramento en singular. Unas definiciones, más que definiciones, unas descripciones muy sencillas. ¿Qué es el bautismo? Yo creo que una definición desde la Biblia de lo que es el bautismo es muy sencillo. El bautismo nos dice que es ser cristiano. El bautismo debe decirle con claridad y con una experiencia a una persona que es ser cristiano. Y propondría el texto de Romanos 6, 1, 11. ¿Qué es ser cristiano? Y les puede causar a ustedes sorpresa o hasta risa. Ser cristiano es sumergirse en una piscina. Según Romanos 6, el resucitado, el crucificado resucitado es una piscina. Bautismo en griego significa sumergirse, significa inmersión. ¿Qué es ser cristiano? Sumergirse en la piscina de Jesucristo muerto y resucitado. ¿Y cuál es la particularidad cuando uno se mete en una piscina? Que es cuando usted sale de allí, chorrea por todas partes el líquido de la piscina. Si usted se mete en una piscina llena de leche, sale chorreando leche. Y si está llena de pintura, sale chorreando pintura. Pues Pablo dice, ¿acaso no recuerdan ustedes que cuantos fuimos bautizados en Cristo, fuimos sumergidos en su muerte y fuimos sumergidos en la resurrección? O sea que nosotros salimos chorreando, crucificado y resucitado por todas partes. Ese es el bautismo. De manera que el bautismo se vive y se celebra todos los días. Y la celebración del rito del bautismo es la celebración de mi ser crucificado y resucitado. Esta frase que voy a decir no es mía, es de San Agustín. Dice San Agustín, en sentido estricto, en el bautismo celebramos no la fe del niño, que ni cuenta se da. Celebramos es la fe de los papás que están contagiando de esa experiencia a sus hijos. Celebramos la fe de los padres. ¿Cómo miraríamos la confirmación? Si el bautismo nos dice qué es ser cristiano, la confirmación nos dice cómo soy cristiano. ¿Cómo? Con el servicio. Por eso me parece que para la confirmación sería muy interesante proponer experiencias de diaconía, de servicio efectivo, de sensibilización. Alguno diría, bueno, pero eso se puede quedar simplemente en sensiblería, que ir a una guardería, ir a una cárcel, ir a visitar un hospital. Hombre, por lo menos la experiencia del servicio, la experiencia de la diaconía. Ese texto de 2 Corintios 3, 4, 6 es muy bonito. Y en las Biblias hay alguna dificultad con la traducción. El texto dice, Dios nos capacitó, el texto griego dice, para ser diaconoi, diáconos. Algunas Biblias dicen, Dios nos capacitó para este ministerio.